Imagínese un mundo sin sierras eléctricas, niveles láser o taladros eléctricos. Sin embargo, en toda la Europa medieval, puentes robustos cruzaban ríos, salones de madera se alzaban sobre ciudades y castillos con entramado de madera se erguían imponentes a lo largo de los siglos. ¿Cómo lograron los carpinteros, armados únicamente con hachas, cuerdas y cinceles, lograr tales hazañas de resistencia y elegancia? La respuesta no está solo en la fuerza bruta, sino en un tesoro de trucos, artesanía silenciosa y secretos transmitidos de generación en generación, que convierten la madera en bruto en maravillas que todavía hoy inspiran a todos. En la sociedad medieval, los carpinteros ocupaban un lugar humilde e indispensable. No eran nobles, ni sacerdotes, ni guerreros. Sin embargo, su trabajo moldeó el esqueleto mismo de la vida cotidiana. Cada hogar, desde las cabañas de los campesinos hasta las casas de los comerciantes, dependía de su artesanía. Los agricultores recurrieron a ellos en busca de arados y carros resistentes. Los habitantes de las ciudades los buscaban para fabricar puestos de mercado, puertas y muebles, y la iglesia dependía de ellos para construir andamios de madera y campanarios que se elevaban hacia el cielo. Los carpinteros eran constructores tanto de lo ordinario como de lo sagrado. A diferencia de los albañiles que tallaban la permanencia en la piedra, los carpinteros trabajaban con un material vivo que se doblaba, se agrietaba y respiraba con las estaciones. Esto requirió un conocimiento profundo de la madera, cómo cortarla, cómo unirla y cómo dejarla envejecer sin que se rompiera. La reputación de un carpintero no solo dependía de su fuerza, sino también de su sabiduría, pues cada viga soportaba el peso de la confianza. Las comunidades a menudo se reunían en torno al sonido rítmico de hachas y martillos, ya que los carpinteros trabajaban tanto en espacios públicos como privados. Su trabajo era ruidoso, visible y lleno de olor a resina y aserrín. Cuando en un pueblo se alzaba la torre de una iglesia, eran los andamios de los carpinteros los que mantenían cada piedra en su lugar. Cuando un puente cruzaba un río, era el diseño del carpintero el que garantizaba que resistiría las inundaciones. De este modo, los carpinteros no solo eran artesanos, sino también guardianes silenciosos de la vida medieval. Sin ellos, los pueblos no tendrían techos, ni ruedas, ni puentes. Su presencia, aunque rara vez se celebra en las crónicas, quedó grabada en la supervivencia de cada comunidad. La caja de herramientas del carpintero medieval puede parecer primitiva para los estándares modernos, pero era notablemente efectiva en manos expertas. El hacha era su instrumento más versátil. Podía talar árboles, desbastar vigas e incluso dar forma a las juntas. Sierras de mano, a menudo de hierro y con mangos de madera, cortaban tablones de troncos con movimientos pacientes. Cinceles afilados con piedra de testimón y martillados con mazos de madera, tallados con finos detalles y mortajas precisas. La medición se realizó con las herramientas más simples. Un trozo de cordón de lino o cuero se convirtió en una cinta improvisada, mientras que los bordes rectos de madera sustituyeron a las reglas. Los compases de madera y hierro permitieron a los carpinteros trazar círculos y arcos, cruciales para arcos y vigas curvas. Y cuando la precisión era lo que más importaba, la plomada, un peso que colgaba de una cuerda, garantizaba que las paredes se mantuvieran rectas y las columnas se elevaran rectas. Lo que a estas herramientas les faltaba en complejidad lo compensaban con resistencia. Fabricados por herreros locales, eran pesados, duraderos y estaban pensados para durar años. Un carpintero podía poseer solo un puñado de herramientas, pero cada una de ellas era considerada como un compañero. El hacha se hizo familiar en su agarre. El cincel llevaba el recuerdo de innumerables golpes y la sierra el olor de cada madera que cortaba. Sin máquinas para acelerar el trabajo, el progreso fue lento pero constante. Cada tabla fue pulida a mano y cada junta tallada con esfuerzo paciente. Esta intimidad con el material dio a los carpinteros una sensación de maestría que los constructores modernos rara vez logran. Conocían su madera como se conoce a un amigo, a través del tacto, del sonido y de años de trabajo compartido. Los carpinteros medievales recurrían a ingeniosos trucos para medir con precisión mucho antes de la invención de las reglas o niveles modernos. Una simple cuerda se convirtió en una de sus herramientas más confiables.
Al hacer nudos a intervalos fijos, crearon una línea de medición portátil que podía abarcar vigas o marcar los cimientos de los edificios. Este método, aunque simple, permitió una consistencia notable en proyectos de gran tamaño. Para lograr precisión en los ángulos, los carpinteros recurrieron a compases de madera. No se trataba de brújulas de navegación para marineros, sino de herramientas con bisagras que podían ensancharse o cerrarse para trazar arcos y reproducir distancias exactas. Con ellos, los constructores podrían replicar curvas simétricas para arcos o garantizar que las uniones de madera encajen perfectamente. La plomada era otro truco esencial. Un pequeño peso colgaba de una cuerda. La gravedad hizo el trabajo, colocando la línea perfectamente vertical, lo que permitió a los carpinteros alinear los postes y las paredes sin tener que adivinar. Incluso hoy en día, esta antigua herramienta permanece prácticamente inalterada. La tiza y el carbón proporcionaron otro método sutil. Al hacer chocar una cuerda contra la madera, los carpinteros dejaban una guía limpia y recta para cortar. La marca nítida garantizó que cada golpe de sierra siguiera la trayectoria prevista, reduciendo el desperdicio y los errores. Estos trucos demuestran una combinación de ingenio y profundo respeto por las fuerzas naturales. En lugar de luchar contra la gravedad, los carpinteros la utilizaron. En lugar de inventar dispositivos complejos, transformaron simples cuerdas y pesas en instrumentos de precisión. Su maestría no residía en tener muchas herramientas, sino en saber aprovechar el potencial de las pocas que poseían. Quizás el mayor secreto de la carpintería medieval era el arte de la ebanistería. Sin clavos ni tornillos, los carpinteros crearon marcos que duraron siglos. La técnica de tallar con mortaja y espiga una lengüeta saliente en una viga para que encajara perfectamente en una ranura hueca en otra era la piedra angular de su oficio. Al martillarlos, la unión se volvió más fuerte que la madera misma. Para asegurar estas uniones, se introducían clavijas de madera a través de agujeros, fijando las piezas en su lugar. Esto no solo los mantuvo firmes, sino que también permitió que la estructura se expandiera y contrajera con las estaciones sin romperse. Los clavos de metal, cuando estaban disponibles, eran caros y propensos a oxidarse. Las uniones de madera, por otro lado, eran prácticas y duraderas. Los carpinteros también dominaban las uniones de cola de Milano, reconocibles por sus formas de cuña entrelazadas. Estos se utilizaban en cofres, puertas y muebles, donde se combinaban fuerza y belleza. Cada junta requería un cincelado cuidadoso, a menudo a la luz de una lámpara en talleres llenos de virutas y olor a resina. La elegancia de estos métodos residía en su invisibilidad. Un transeúnte podría admirar las altas vigas de un salón sin percatarse jamás de la artesanía oculta que las rodea. Pero en esas uniones silenciosas se esconde el verdadero genio del carpintero, la capacidad de transformar piezas de madera separadas en un agujero unificado. En un mundo anterior a las vigas de acero y los sujetadores industriales, la carpintería era al mismo tiempo ciencia y poesía, un arte que unía a las comunidades tan firmemente como unía sus casas. La sabiduría de un carpintero se revelaba no solo en su habilidad con las herramientas, sino en su elección de la madera. Los constructores medievales comprendían que cada árbol tenía su propia personalidad y que la supervivencia de una estructura dependía de utilizar la madera adecuada para la tarea adecuada. El roble era el monarca de los bosques, denso, pesado y resistente a la descomposición, servía como columna vertebral de puentes, vigas y puertas de castillos. Su lento crecimiento le daba fuerza, y los carpinteros sabían que una viga de roble podía soportar el peso de siglos. Para marcos más ligeros y diseños curvos, recurrieron al fresno, una madera apreciada por su flexibilidad y resistencia. Fresno doblado sin romperse, lo que lo hace ideal para mangos de herramientas, ruedas de carros y arcos. Por el contrario, se eligieron pinos y pieles para los techos y las estructuras superiores. Su peso más ligero alivia la carga sobre los cimientos y sus vetas rectas hacen que sea fácil colocarlas en tablones. Para tallas delicadas o accesorios interiores, maderas más blandas como la madera más antigua o el álamo temblón ofrecen acabados más suaves. Los carpinteros también prestaban atención a la época de tala. Los árboles cortados en invierno, cuando la savia se retiraba, tenían menos probabilidades de deformarse o partirse.
Los troncos se podían dejar al aire libre para que se secaran, apilados cuidadosamente, a veces durante años antes de usarlos. En este profundo conocimiento de la naturaleza, los carpinteros se convirtieron en guardianes del equilibrio, seleccionando, cortando y dando forma a la madera para que la fuerza viva del bosque se convirtiera en el esqueleto perdurable de las viviendas humanas. La recolección de madera fue solo el primer desafío. El traslado de troncos enormes a los lugares de construcción exigía el mismo ingenio. Sin camiones ni grúas, los carpinteros medievales dependían de una combinación de músculos, animales y técnicas inteligentes. Un truco común era el uso de rodillos. Las ramas gruesas colocadas debajo de un tronco convertían el suelo del bosque en una primitiva cinta transportadora con bueyes tirando de cuerdas y hombres guiando el camino. Incluso el roble más pesado podría avanzar lentamente y con paso firme. En terrenos irregulares, los trineos o plataformas planas de madera ayudan a arrastrar la madera con mayor facilidad, especialmente en condiciones de nieve o barro. Los ríos proporcionaban las carreteras más eficientes. Los carpinteros solían hacer flotar troncos río abajo, atándolos en balsas para evitar que se separaran. La corriente los transportaba hacia pueblos y aldeas, a veces durante días. Este método ahorraba una enorme cantidad de trabajo, aunque requería una planificación cuidadosa para evitar atascos y pérdidas. En las obras de construcción, las rampas y las palancas multiplicaron la fuerza humana. Los trabajadores usaban planos inclinados para hacer rodar las vigas hacia arriba, mientras que postes largos actuaban como palancas para colocarlas en su lugar. Las poleas hechas de ruedas de madera unidas con cuerdas permitieron a los hombres levantar cargas mucho más allá de su capacidad natural. Cada etapa del transporte fue un esfuerzo comunitario. Los aldeanos prestaron sus manos, se enjaezaron animales y las vías fluviales se convirtieron en extensiones de las rutas comerciales. Los carpinteros no trabajaban de forma aislada. Su artesanía dependía de la cooperación con la tierra, los animales y la gente que los rodeaba. Esta coreografía de movimiento, rodar, deslizarse, flotar y elevarse fue tan crucial como el corte mismo. Sin estos trucos de transporte, ninguna sala de la catedral ni ningún puente habrían podido levantarse del suelo del bosque. Cuando los carpinteros medievales aplicaron sus habilidades a proyectos monumentales, su ingenio se hizo más visible. Las catedrales, los castillos y los puentes exigían no solo habilidad con la madera, sino también la capacidad de coordinar grandes equipos y estructuras complejas. Una de sus hazañas más impresionantes fue la construcción de andamios. Antes de que pudiera levantarse una torre de piedra o una aguja de iglesia, los carpinteros erigían enormes estructuras de madera, listones de vigas atadas entre sí con cuerdas y clavijas de madera. Estos esqueletos temporales permitieron a los albañiles trepar, colocar piedras y tallar detalles a gran altura sobre el suelo. Aunque se desmantelaba después de la construcción, el andamio en sí mismo requería maestría, porque si fallaba, fallaría todo el proyecto. Los carpinteros también idearon máquinas elevadoras. Las ruedas de madera giradas por hombres que caminaban en su interior como hámsteres gigantes funcionaban como grúas con ruedas. Con poleas y cuerdas, estas grúas levantaban piedras y vigas de toneladas de peso, colocándolas con sorprendente precisión. Cada catedral de Europa lleva la huella invisible de los carpinteros que diseñaron y construyeron estos dispositivos. Los puentes también revelaron su arte. Al clavar pilotes de madera en los lechos de los ríos y fijarlos con tirantes, los carpinteros creaban soportes lo suficientemente fuertes como para soportar las corrientes. Algunos puentes medievales de madera perduraron durante siglos y se convirtieron en vías vitales para el comercio y los viajes. En los castillos, los carpinteros construían puentes levadizos, puertas y vallas, galerías de madera que sobresalían de los muros para defenderse de los atacantes. Sus diseños combinaban resistencia con adaptabilidad, garantizando que incluso en tiempos de guerra, la madera sirviera como escudo y arma. Con estas obras, los carpinteros demostraron que la madera, aunque menos permanente que la piedra, podía alcanzar las mismas cotas de ambición. Su artesanía fue el compañero silencioso de la grandeza medieval. Más allá de las técnicas visibles, los carpinteros guardaban un tesoro de trucos silenciosos que hacían perdurar su trabajo.
Algunas eran simples ayudas, otras secretos sutiles transmitidos de generación en talleres. Marcar la madera, por ejemplo, era un arte. Una cuerda mojada en carbón en polvo o tiza golpeada contra la madera dejaba una línea perfectamente recta. Una guía esencial para sierras y hachas. A diferencia de la tinta, la marca no se difumina ni se borra en condiciones de humedad. Para facilitar el corte, los carpinteros a veces frotaban sus sierras con cera de abejas o grasa animal. Esto redujo la fricción, evitó que las hojas se atascaran y hizo que las largas horas de vuelo fueran menos agotadoras. En las regiones donde las maderas rosacónicas obstruían las herramientas, este truco ahorraba tiempo y energía. La madera misma necesitaba ser domesticada. Los troncos recién cortados eran propensos a deformarse, torcerse o agrietarse a medida que se secaban. Para contrarrestar esto, los carpinteros sumergían las tablas en agua o las enterraban en tierra húmeda, lo que ralentizaba el proceso de secado y hacía que la veta fuera más estable. Algunos incluso curaron la madera dejándola en los ríos, dejando que la corriente extrajera la savia antes de usarla. También confiaron en sus sentidos. Al golpear una viga se descubrieron sus defectos ocultos. Un sonido hueco advertía de podredumbre o debilidad. Al pasar los dedos a lo largo de la veta se les indicaba cómo se partiría bajo el cincel. El conocimiento no estaba escrito en libros, sino que estaba en los oídos, los ojos y las manos de los carpinteros. Estos trucos poco conocidos transformaron la madera tosca en obras duraderas. Aunque pequeños en sí mismos, multiplicaron el poder de los carpinteros, permitiendo que los edificios medievales desafiaran el clima, el tiempo y la decadencia. Fue en estos gestos silenciosos donde a menudo se escondía su genio. El camino para convertirse en carpintero en la Edad Media era largo y exigente, y estaba entretejido en la tradición gremial. Los niños a menudo comenzaban como aprendices, a veces a los 12 años. Sus primeras tareas eran menores: transportar madera, afilar herramientas nuevas y barrer talleres. Pero estas tareas eran más que trabajo. Fueron lecciones silenciosas de disciplina y observación. Los aprendices vivían bajo la autoridad de un maestro carpintero que les proporcionaba no solo formación, sino también comida y refugio. Durante 7 años o más, el aprendiz absorbía conocimientos observando e imitando. Aprendió a sostener correctamente un hacha, a leer la veta de la madera y a reparar las herramientas cuando se desafilaban. Cada pequeña tarea lo preparaba para mayores responsabilidades. Después de años de servicio, un aprendiz prometedor podría convertirse en oficial. Esta etapa le permitió viajar de pueblo en pueblo, buscando trabajo y experiencia. Los oficiales llevaban un pequeño cofre de herramientas y ganaban un salario. Pero su verdadera recompensa fue la exposición a nuevas técnicas y diferentes estilos de construcción. Solo unos pocos, después de producir una obra maestra juzgada por sus pares, ascendieron al rango Sant Majula de maestro carpintero. Estos hombres obtuvieron el derecho a abrir sus propios talleres, tomar aprendices y unirse a consejos gremiales. El sistema gremial garantizó que la carpintería siguiera siendo un oficio y una tradición, cuidadosamente protegida del acceso de personas ajenas sin formación. Así, el conocimiento de los carpinteros se transmitía no a través de libros, sino a través de manos callosas y ojos atentos. Fue un legado de sudor, paciencia y lealtad. El legado de los carpinteros medievales sigue presente ante nosotros hoy, silencioso pero perdurable. En Normandía, las casas con entramado de madera y vigas entrecruzadas se inclinan ligeramente con el tiempo, pero siguen siendo habitables después de 6 siglos. En Inglaterra, los grandes techos de madera de iglesias como Westminster Hall se elevan sobre los visitantes. Sus enormes cerchas de roble no se han doblegado ante el paso del tiempo. Estas estructuras no son reliquias del azar, sino prueba viviente de una artesanía extraordinaria. Lo que los hace notables no es solo su supervivencia, sino el ingenio que hay detrás de ellos. Sin clavos de metal, sin herramientas de fuerza, sin los planos que hoy damos por sentados, los carpinteros construyeron marcos lo suficientemente flexibles para soportar tormentas y juntas lo suficientemente firmes para resistir siglos de estrés. Sus métodos, nacidos de la necesidad, se convirtieron en un arte que los ingenieros modernos todavía admiran.
En muchos pueblos de Europa aún resuenan los crujidos de los suelos de madera colocados por manos desconocidas. Los puentes que antaño pisaban los mercaderes medievales permanecen restaurados, pero fieles a su forma original. Incluso cuando los incendios o las guerras destruían ciudades, las estructuras de madera solían ser las primeras en reconstruirse, lo que demuestra la confianza depositada en la madera y en quienes la moldeaban. La supervivencia de estas obras es un recordatorio de que los trucos de los carpinteros medievales no eran trucos en absoluto, sino sabiduría basada en la observación, la paciencia y el respeto por la naturaleza. Su legado habla a través de cada viga sobreviviente, de cada junta de mortaja, de cada techo de catedral. En un mundo que avanza a paso acelerado hacia la tecnología, estas estructuras duraderas susurran que la verdadera fuerza no siempre reside en las máquinas, sino en la mano humana, guiada por el conocimiento y la tradición.